darle la bienvenida una vez más a todos los que están conectados, conectadas en esta nueva charla gratuita. El día de hoy vamos a ver el cálculo de la liquidación de sueldo, ¿ya? Me presento, yo soy Fernanda Silva, soy contadora auditora de la Universidad de Chile y tengo mi empresa que es Tu Partner Contable, donde prestamos asesorías, capacitaciones y acompañamiento a emprendedores en el área contable de sus pymes, ¿ya? Entonces, siempre estamos haciendo charlas gratuitas, tenemos cursos, llevamos el servicio, creamos empresas, ese tipo de cosas ofrecemos en Tu Partner Contable. Entonces, bueno, el día de hoy nos convoca esta charla gratuita a la cual ustedes se inscribieron o les llegó el correo informándoles que hoy era esta charla de liquidación de sueldo. Esta charla la habíamos hecho anteriormente, hay una que está disponible en YouTube, pero quise hacerla de nuevo para actualizarla. Van cambiando los indicadores previsionales y eso hace que vayan cambiando los montos. Entonces, acá vamos a tener una actualización calculando liquidaciones de sueldo a mayo del 2021. ¿Bien? Entonces, para comenzar la charla, primero es importante entender las normas para que funcione bien y salga todo expedito, ¿ya? En primer lugar, y muy importante, que tengan el micrófono en silencio, ya para poder en el fondo no interrumpir mientras yo vaya hablando. Tener apagada su cámara es recomendable para que no sea tan pesado para algunas personas que tienen mala señal de internet, ¿ya? Pueden realizar preguntas a través de los comentarios, a través del chat, ¿ya? La idea es que la consulta la puedan hacer en un solo comentario, ya, cosa de que si alguien habla entre medio, no se pierda lo que ustedes quieran preguntar. Y también es importante contextualizar quizá un poco la pregunta para que yo la entienda, ya que todas las preguntas van a ser respondidas al final de la charla, o las que más podamos avanzar en el espacio que hay para preguntas, ¿ya? Entonces, en un solo comentario, solo preguntas escritas a través del chat. Entonces, yo voy a hacer toda la charla y una vez finalizada la charla, voy a continuar con las preguntas, ¿ya? Un rato de preguntas. Tampoco, por favor, no compartir su pantalla. Si ustedes comparten la pantalla o presentan su pantalla, se va a salir lo que yo estoy mostrando y nos vamos a demorar ahí un poquitito en volver a la presentación, ¿ya? Entonces, no compartir la pantalla y vamos a responder todo al final, ¿ya? O lo que más podamos. Entonces, el contenido del día de hoy, como les decía, vamos a ver la estructura de una liquidación de sueldo y cómo calcular los componentes más frecuentes de una liquidación de sueldo. Y esto lo vamos a desarrollar en 2 ejemplos a través de la charla gratuita. Es decir, vamos a ir viendo las definiciones de cada parte para ver aplicada en la presentación el cálculo, cómo se hace, pero también vamos a ir armando liquidaciones de sueldo en un Excel, ya cómo es el formato y cuál es la estructura que se suma y todo, ¿ya? Como les decía, la charla queda grabada y después yo le voy a compartir la presentación y también el Excel para que lo puedan descargar desde el sitio web. Entonces, dentro de las remuneraciones vamos a ver sus categorías, cuáles son los beneficios y prestaciones que no son remuneraciones. Luego vamos a ver los descuentos previsionales y finalmente el impuesto único de segunda categoría, que son como los temas principales que aparecen dentro de una liquidación de sueldo. Bien, acá tenemos un esquema de los componentes de la liquidación de sueldo, ¿ya? Dentro de los componentes tenemos haberes, o también conocido como remuneraciones, y por otro lado los descuentos, ¿ya? Dentro de estos haberes o remuneraciones tenemos los que son imponibles y tenemos los que son no imponibles, ¿ya? Dentro de los imponibles tenemos sueldo base, sobresueldo, comisión, participación, gratificación, semana corrida también. Son los más principales con respecto a remuneraciones imponibles y los que implican algún cálculo. También pueden haber otro tipo de remuneraciones imponibles como bonos imponibles, premios imponibles, ¿ya? Pero nos vamos a enfocar en los más frecuentes. Por otro lado, tenemos los haberes no imponibles, como asignaciones, ¿ya? Asignación familiar, podemos tener colación, movilización, viáticos, bonos, ¿ya?
y esto compone el total, la remuneración total o los haberes totales. ¿Ya? Importante, lo más importante acá, o más relevante, lo que más va a influir después van a ser los haberes imponibles, ya que a raíz de estos haberes imponibles se calculan luego, o nos sirven para calcular principalmente los descuentos obligatorios, ya previsionales y tributarios. Esos son los principales. Entonces, dentro de estos descuentos tenemos obligatorios y voluntarios. Dentro de los obligatorios vamos a ver los previsionales con respecto a AFP, que se les cuenta al trabajador, digamos, salud y el seguro de cesantía, ¿ya? Y por los descuentos obligatorios en el ámbito tributario vamos a calcular el impuesto único de segunda categoría, en un caso que tenemos, ¿ya? Pero también existen otros obligatorios, por ejemplo, el judicial, como las pensiones alimenticias, si es que hay una resolución que indique que el empleador debe retener la pensión alimenticia al trabajador para pagárselo, ¿cierto?, a quien corresponde. Y por otro lado también tenemos descuentos que son voluntarios, ¿ya? El anticipo de sueldo se nos va a descontar de la liquidación de sueldo si es que lo solicitamos, el pago de la cuota sindical, dividendos, ¿ya?, que se hayan acordado descontar de planilla. Bien, entonces vamos a ir viendo los principales puntos y más frecuentes con respecto a los distintos componentes de la liquidación de sueldo para llegar a los totales relevantes, ¿cierto? Total de remuneración, total de descuento, el impuesto y finalmente cuánto sería la liquidación, digamos, el monto líquido a pagar a este trabajador, ¿ya? O trabajador. Bien, comenzando acá con la definición de remuneración, los principales conceptos que están acá, o la mayoría, están definidos en el Código del Trabajo, ¿ya? La definición de remuneración está en el artículo 41 del Código del Trabajo, donde nos dice que se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluables en dinero que percibe el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo, ¿ya? Entonces, esta definición, que es muy sencilla, la podemos desglosar y profundizar en estas partes, ¿cierto? La contraprestación. La remuneración surge a raíz de este contrato, ¿ya? Donde en el contrato se establece que el trabajador va a prestar un servicio y el empleador va a hacer su contraprestación a través de el pago de la remuneración. Entonces, el trabajador presta un servicio, el empleador paga la remuneración. Es pecuniaria porque está representada en dinero, ¿cierto? Por lo general las remuneraciones son en dinero, pero también pueden haber remuneraciones que sean especies avaluables en dinero, ¿ya? Después vamos a ver, por ejemplo, que el sueldo base sí o sí tiene que ser en dinero, ¿ya? Y como les decía, bueno, la raíz de esta remuneración surge principalmente por un contrato de trabajo donde se define cuáles van a ser los distintos tipos de remuneraciones que va a recibir el trabajador, que van a ser las remuneraciones imponibles y no imponibles que vamos a ver, ¿ya? Entonces, dentro de esta definición de remuneración, tenemos ciertas clasificaciones que vamos a ir viendo más en detalle. Sueldo o sueldo base, que es sumamente relevante, es lo mínimo que se tiene que pagar dentro o en una relación laboral, ¿ya? Y que va a influir en varias otras cálculos dentro de la remuneración y de entre otras indemnizaciones que vamos a ver. El sobresueldo u horas extras, la comisión, ¿ya? La participación, la gratificación y la semana corrida. En la clase o en la charla del día de hoy vamos a enfocarnos principalmente en estas 5 de acá, ¿ya? Comencemos con el sueldo base, que es, como les decía, la parte más relevante que tenemos actualmente, ¿cierto?, para pagar una liquidación de sueldo. Entonces, un sueldo base tiene que cumplir con los siguientes requisitos para ser clasificado como tal. Tiene que tratarse de un estipendio fijo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que se debe definir. Puede definirse, por ejemplo, un sueldo en UF, ¿ya? Se fija la UF y luego la UF va variando.
Se puede definir este sueldo base en que se va a pagar el ingreso mínimo vigente, ya que actualmente son 326.500 a abril del 2021, pero a mayo también, no ha cambiado hasta el momento, ¿ya? O lo más clásico es que esté definido un monto fijo en pesos, ¿cierto? Sueldo base, 500.000 pesos, ¿ya? Eso va a ser fijo. Sí o sí, el sueldo base se tiene que pagar en dinero, ¿ya? Así que tiene que ser pecuniaria. No puede ser en especie evaluable en dinero, ¿ya? Se tiene que pagar en periodos iguales determinados en el contrato. ¿Cuáles son esos periodos iguales? Puede devengarse de manera diaria, de manera semanal, de manera quincenal, de manera mensual, ¿cierto? Lo más común y lo más frecuente es mensual. Eso es lo que vamos a calcular también en los ejemplos, remuneraciones que se pagan de manera mensual, ¿ya? Este sueldo base es el pago que se le entrega a los trabajadores por su jornada ordinaria o la jornada normal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la jornada normal máxima actualmente en Chile? 45 horas semanales, ¿bien? ¿Qué más tenemos? Se paga proporcional a los días trabajados y el sueldo base se calcula o se considera que todos los meses tienen 30 días. Entonces, por ejemplo, si es que algún trabajador faltó algún día, el sueldo base yo lo divido en 30 días, aunque el mes tenga 31, 28, 29 días, ¿ya? Entonces, sueldo base lo divido en 30 para poder después multiplicarlo por los días que efectivamente se trabajaron, como lo vamos a ver, ¿ya? Otro punto importante que me faltó mencionar acá, que el sueldo base tiene que ser igual o superior, disculpen. Ya, ahora sí. Tiene que ser igual o superior al sueldo mínimo vigente, ¿ya? Entonces, tendría que ser de 326.500 pesos para una persona que trabaja jornada completa. ¿Cuánto corresponde a una jornada completa? De 30 a 45 horas semanales, superior a 30 hasta 45 horas semanales, ¿ya? Cuando el contrato es part-time, es decir, se trabajan menos de 30 horas semanales, ahí yo podría pagar un sueldo base que sea proporcional a este sueldo mínimo en relación a las horas que se está trabajando efectivamente, pero solo para el part-time. Si es completa, jornada completa, tiene que ser este sueldo mínimo, ¿ya? Bien. Ahora, este sueldo base, como les decía, es muy, muy importante porque influye en la determinación de otros beneficios. Por ejemplo, cuando nosotros estamos calculando el finiquito, el sueldo base se va a incluir en el cálculo de la indemnización por años de servicio, se va a incluir en la indemnización sustitutiva de aviso previo, se va a incluir en la indemnización del feriado o las vacaciones que quedaron pendientes, se va a incluir también para la remuneración del feriado o pago de vacaciones. Lo vamos a usar para calcular las horas extraordinarias, que ya lo vamos a ver. Lo sumamos para poder considerarlo dentro del cálculo de la gratificación. Y también para la asignación familiar y maternal se considera esto también, ¿ya? Entonces, sumamente importante ahí el sueldo base. Entonces, acá vamos a empezar a ver los ejemplos. Tenemos dos ejemplos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla. En el ejemplo 1, tenemos que un trabajador tiene un contrato por un sueldo base de 326.500 pesos. Ahí se me fue el 6, ese era el... Vamos a ver acá para modificarlo. El sueldo base. Ahí sí. Ahí sí, 326.500 es el sueldo base que recibe el trabajador, pero durante el mes esta persona se le van a descontar 2 días, por lo tanto solamente se le tienen que pagar 28 días porque se ausentó sin la justificación necesaria, ¿ya?
Entonces, por lo tanto, como dijimos que un mes lo consideramos con 30 días, si faltó 2 de manera injustificada, van a quedar 28 días a pagar. ¿Ya? Bien. Acá tenemos entonces cómo calculamos el sueldo base proporcional a los 28 días. Sería 326.500 dividido en 30 multiplicado por 28 nos va a dar el sueldo base. ¿Ya? Entonces, acá yo les muestro en la pantalla ahora el Excel que también les voy a compartir. ¿Ya? Por lo tanto, la estructura un poco. Arriba, por lo general, siempre están los datos de la empresa, los datos del trabajador. Y hay algunos datos relevantes para el cálculo de la liquidación de sueldo. Después tenemos, acá empezamos con los cálculos de la liquidación. Tenemos haberes imponibles, total imponible o total haberes imponible, total remuneración imponible también. Luego tenemos los haberes no imponibles, ¿ya? Total no imponible. Luego tenemos el total haberes, que es la suma del imponible más la suma del no imponible, para posteriormente seguir con los descuentos, ¿ya? Total descuentos previsionales. Aquí calculamos después el impuesto único de segunda categoría, para finalmente llegar al líquido a pagar. ¿Ya? Esa es la estructura que vamos a ver hoy. Entonces, sueldo base lo vamos a calcular aquí nuevamente en el Excel, ya está acá, pero para dejarlo expresado. Entonces, ¿cómo lo calculamos? El sueldo base son 326.500 pesos, lo divido en 30 días, que consideramos que tiene un mes, ya para el cálculo de las liquidaciones del sueldo, por 28 días. Y ahí me da un sueldo base de 304.733 pesos. ¿Ya? Luego tenemos para el segundo caso, el segundo ejemplo, una trabajadora tiene un sueldo base de 2.400.000 pesos y asistió todo el mes a trabajar, por lo tanto, el sueldo base va a corresponder al mismo que aparece en el contrato, 2.400.000 pesos, porque asistió todos los días a trabajar. Entonces nos vamos acá a la pestañita 2, en el ejemplo 2. Tenemos sueldo base correspondiente a 30 días, los 2.400.000 pesos. Luego continuamos con el sobresueldo u horas extras, ¿ya? Está definido en el artículo 42b, consiste en la remuneración de las horas extraordinarias de trabajo, ¿cierto? Dijimos que el sueldo base correspondía al trabajo de las horas normales, ya hasta 45 horas actualmente. Entonces, si el trabajador se queda trabajando después, ¿cierto?, de las horas normales que debe trabajar, eso se le llaman horas extraordinarias y se pagan con un recargo de un 50% sobre el valor de una hora normal, ¿ya? Siempre tiene que haber un acuerdo entre el empleador y el trabajador para que se puedan coordinar estas horas extras y se lleven a cabo. Y en una jornada de trabajo de un día normal, ¿cierto? No se pueden trabajar más de 2 horas extras diarias, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el cálculo para ver el tema de las horas extras cuando la remuneración es mensual? ¿Ya? Entonces, la fórmula es sueldo mensual, este es el sueldo base mensual, ¿ya? Ojo aquí importante, si el trabajador faltó días, yo considero de todas formas el sueldo base completo que aparece en el contrato para el cálculo de las horas extras, ¿ya? Lo divido en 30, dijimos que para todos los meses consideramos 30 días, por lo tanto, lo divido en 30 de días por 7 días de la semana que tiene, dividido en la cantidad de horas semanales que están establecidas por contrato. Dijimos máximo 45. Hasta acá en la fórmula, ya, sueldo base mensual dividido en 30 por 7 dividido en horas semanales, hasta ahí me da el cálculo, el valor de una hora normal.
Ya, hasta ahí. Luego, yo ese valor de hora normal que voy a tener de cálculo hasta ahí, lo voy a multiplicar por 150% para poder calcular el valor de una hora extra, con el recargo del 50% de una hora normal. ¿Ya? Entonces, con ese valor de una hora extra, la multiplico por la cantidad de horas extra que trabajó esta persona en el mes, lo que me va a dar la remuneración de sobresueldo. En el ejemplo, un trabajador tiene un sueldo base mensual de 326.500 pesos. Voy a modificar ese monto que está ahí. 326.500, ¿ya? Trabajó 12 horas extras durante el mes. De acuerdo al contrato, tiene un horario de 45 horas semanales. Entonces, si nosotros empezamos a reemplazar en esta fórmula que tenemos acá arriba los datos que aparecen acá, vamos a tener sueldo base 326.500 dividido en 30 días, ¿ya? Por 7 días de la semana, dividido en 45 horas semanales, por 150%, me va a dar el valor de una hora extra. Lo multiplico por 12, porque se trabajaron 12 horas extras, y me da que la remuneración por sobresueldo es de 30.473 pesos. Si yo eso lo traspaso acá a mi Excel, ya acá voy a volver a calcular el sobresueldo. Dijimos, sueldo base completo, no el sueldo base que le corresponden por los días trabajados en el mes, sueldo base completo, dividido en 30, multiplicado por 7, dividido en 45. Eso lo multiplico por 150% y luego por 12 horas extras. Ahí me da el valor de sobresueldo. En el caso 2, la trabajadora tiene un sueldo base mensual de 2.400.000 y trabajó 8 horas extras durante el mes. De acuerdo al contrato, tiene un horario de 40 horas semanales. ¿Ya? Entonces sería 2.400.000 dividido en 30, multiplicado por 7, dividido en 40 por 150%. Me va a dar el valor de una hora extra, 21.000 pesos, por 8 horas extras que trabajó en el mes. Total sobresueldo, 168.000. Lo pasamos al Excel. Sobresueldo. Vamos con la fórmula de nuevo. 2.400.000, que es el sueldo base, lo divido en 30, lo multiplico por 7, lo divido en 40 horas semanales, por 150% para calcular el recargo, ¿ya? Y luego lo multiplico por 8 porque trabajo 8 horas extras. Y ahí me da 168.000 el valor de las horas extras. Luego tenemos la remuneración imponible de comisión, ¿ya? Esta comisión, en el fondo, es un incentivo que se entrega a los trabajadores en base a alguna meta, ¿ya? Por ejemplo, la más común es, en base a las ventas del mes, se va a pagar una comisión de un 1%, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por lo general es un porcentaje sobre el valor de las ventas del equipo, de las ventas personales, ¿ya? Depende de la política que ponga la empresa para pagar este tipo de comisión y que en el fondo esa cláusula va a estar dentro del contrato también. Recordemos que todas las remuneraciones están definidas ahí en el contrato individual o si no en un contrato colectivo. O en un anexo, ya. Entonces, vamos a ver acá que por lo general dijimos que era un porcentaje de comisión definido en el contrato por la base sobre la cual se calcula la comisión. En el ejemplo 1, un trabajador tiene una remuneración de comisión, de acuerdo al contrato, de 200 pesos por cada producto vendido. En el mes vendió 150 unidades del producto. Entonces, en esta comisión específica, yo multiplico 200 pesos por cada producto, 200 pesos por 150 unidades que alcanzó a vender, nos da una comisión de 30.000 pesos. En el ejemplo 2, antes de pasar al ejemplo 2, lo voy a pasar al Excel.
Entonces, acá luego tenemos la comisión, dijimos 200 pesos por cada producto vendido, se vendieron 150, 200 por 150, me dan los 30.000 pesos de comisión para el ejemplo 1. En el ejemplo 2, la remuneración de comisión según el contrato es un 3% sobre las ventas del mes y las ventas del mes fueron 10 millones. Por lo tanto, yo calculo 3% por los 10 millones de las ventas del mes, lo que me da una comisión de 300.000 pesos. Entonces, en el ejemplo 3, la comisión sería 3% de 10 millones, por 10 millones. Ahí me da la comisión de 300.000 pesos. Luego tenemos la participación. La participación es repartir una proporción de las utilidades a los trabajadores de acuerdo al contrato. La participación, pagar la participación es voluntaria para la empresa, es de manera voluntaria, ¿ya? Luego vamos a ver la gratificación, que sí es obligatoria. En algunos casos, vamos a ver, ¿ya? Entonces, en esta participación, de manera similar a la comisión, se calcula un porcentaje por la utilidad determinada por la empresa y definida en el contrato. Pueden ser utilidades líquidas o brutas, pero, ¿ya? O utilidades por secciones de empresa o de toda la empresa. Y también funciona como un incentivo a los trabajadores para que, en el fondo, si a la empresa le va bien y tiene utilidades, se le va a ver reflejado en su sueldo. ¿No? El procedimiento para determinar este monto, como les decía, porcentaje de participación definido en el contrato por la utilidad que se determinó. Ahora, es frecuente que esta participación de repente no se pague de manera mensual, sino que, por ejemplo, se pague de manera anual, porque la empresa, por lo general, determina una utilidad anual y se podría pagar una vez al año. Aquí vamos a asumir que es mensual. Un trabajador tiene una remuneración de participación de acuerdo al contrato de un 0,5% sobre la utilidad. En el mes, la utilidad fue de 5.300.000 pesos. Por lo tanto, 0,5% por 5.300.000 nos da una comisión de 26.500 pesos. Entonces, en el ejemplo 1, la participación corresponde a un 0,5% por 5.300.000, me dan los 26.500 pesos. Y para el ejemplo 2, la diferencia es que el porcentaje de participación es un 1%, pero sobre la utilidad de la unidad de negocio de juguetería. Entonces, por ejemplo, imaginémonos una empresa que no solamente vende juguetes, no solamente tiene la sección de juguetería, sino que además, por ejemplo, tiene una sección de ropa, tiene una sección de línea blanca, otra sección de muebles, etc. Entonces, para el trabajador o trabajadora de este ejemplo, número 2, solamente se calcula la participación sobre la sección o la parte de la empresa que está trabajando, que es la sección de juguetería o la unidad de juguetería. Entonces, en este ejemplo, la utilidad de la unidad de negocio de juguetería fueron 1.800.000 pesos, solo de la sección de juguetería, y lo multiplico por el 1%, que es la participación que se le otorgó o que se acordó en el contrato. 1% por 1.800.000 nos da una participación de 18.000 pesos. Entonces, en el ejemplo número 2, participación 1.800.000 por 1%. 1% por... Ahí, nos da una participación de 18.000 pesos en el ejemplo 2. Continuando con las remuneraciones disponibles, tenemos la gratificación. ¿Ya? La gratificación corresponde a una parte de las utilidades que el empleador debe distribuir por el sueldo a los trabajadores. ¿Ya? Entonces, tenemos distintos tipos de gratificación. Tenemos la gratificación legal, ahí tenemos dos opciones que las vamos a ver a continuación,
que en el fondo esta gratificación legal es la que se tiene que pagar de manera obligatoria de acuerdo al Código del Trabajo, ¿cierto? Que nos obliga a pagar la gratificación si es que cumplimos los requisitos que vamos a mencionar, ¿ya? La contractual es una gratificación que está pactada en un contrato individual o en un contrato colectivo, ¿ya? Ahora, siempre y cuando esta gratificación contractual tiene que ser igual o superior a la legal, ¿cierto? No se puede de manera contractual pactar una gratificación que sea menor a lo legal. Y vamos a ver cuál es lo legal. Y luego, la voluntaria es similar a la contractual, la única diferencia es que no está en un contrato, sino que se está pagando de manera voluntaria por parte del empleador. También tiene que ser mayor o igual a la legal, obviamente. ¿Ya? Entonces, dentro de las gratificaciones legales tenemos la gratificación del artículo 50, ¿ya? Que es la más frecuente y es la que vamos a ver en la clase del día de hoy. ¿Ya? En el fondo, ¿qué nos dice la gratificación legal del artículo 50? Que se puede otorgar esta gratificación pagándole un 25% de la remuneración a los trabajadores, ¿ya? Como gratificación. Entonces, ¿qué hacemos acá nosotros? Calcular la remuneración imponible hasta antes de la gratificación, ¿cierto? Por el 25%, y esa vendría siendo la gratificación legal bajo el artículo 50 del Código del Trabajo. Sin embargo, esta gratificación tiene un tope definido por ley de 4,75 ingresos mínimos mensuales, pero esto está definido de manera anual. Por lo tanto, si yo voy a pagar la gratificación mensual, que es lo que vamos a ver acá, este tope lo tengo que multiplicar por el sueldo mínimo actual, 4,75 por 326.500 pesos, dividido en 12 meses, y nos va a dar el tope de la gratificación del artículo 50, ¿ya? De manera mensual. Por lo tanto, veámoslo aplicado en estos ejemplos. El trabajador tiene una remuneración mensual de 391.707 pesos. ¿Cómo obtengo esa remuneración mensual? Sumando las remuneraciones imponibles que habían hasta antes de la gratificación. Sueldo base, comisión, participación, sobresueldos. Acá al ladito yo tengo la suma de eso, ¿cierto? Sueldo base, comisión, participación, gratificación. Suma hasta ahí 391.707 pesos, que es la remuneración sobre la cual yo voy a calcular el 25% si es que se le está pagando bajo este artículo 50 la gratificación. Entonces, yo acá tengo remuneración, le vamos a poner. Luego voy a obtener el 25% de la remuneración, que vendría siendo el 25% sobre ese monto, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tenemos que la gratificación son 97.927 pesos, ¿ya? Por lo tanto, esa va a ser la gratificación que se le va a pagar. Esta gratificación yo siempre la tengo que comparar con el tope que tengo acá, 129.240 pesos vigente actualmente. Si es que este 25% de la remuneración es menor al tope que tengo aquí calculado, se va a pagar el 25% de la remuneración. Pero, como vamos a ver en el ejemplo 2, si este 25% de la remuneración supera al tope, solamente se le va a pagar gratificación por el tope, ¿ya? Entonces, acá en gratificación vamos a poner este monto que tenemos aquí, el 25% de la remuneración. Y ahí ya obtuvimos el total imponible, que es un gran paso. En el ejemplo 2, la remuneración es de 2.886.000 pesos, ¿ya? Este monto lo multiplico por el 25%, en este caso son 721.500 pesos, eso excede el tope, ¿ya? De la gratificación, por lo tanto, en este segundo caso, solamente se le va a pagar como gratificación el tope definido por ley, para el artículo 50, para la gratificación que se paga bajo el artículo 50.
Ya, entonces, en el ejemplo 2, acá yo tengo los cálculos. En el fondo, lo primero que tengo que hacer es sumar sueldo base, comisión, participación sobre sueldo, y me va a dar la remuneración que voy a considerar para el cálculo de la gratificación. Obtengo el 25%, vamos a poner aquí 25% remuneración, que son 721.500, es el 25%, 721.500. Y ese monto lo tengo que comparar con el tope. ¿Cómo calculábamos el tope? Lo volveremos a hacer. 4,75 por 326.500 dividido en 12. 129.240. Entonces, como lo que se debería pagar de gratificación, que es el 25% de la remuneración, excede el tope, solamente vamos a pagar el tope. ¿Ya? De gratificación, eso es lo que se va a pagar. También tenemos, ahora pasando a las remuneraciones no imponibles, tenemos beneficios y prestaciones que no constituyen remuneración. Algunas de ellas son movilización, ya el traslado que se le puede pagar como un monto por el traslado, ¿cierto? De manera mensual, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, ¿cierto? Tenemos colación, también la empresa le entrega cierto monto al trabajador para que pueda comer, ¿cierto?, durante la jornada, o eso se espera. Tenemos la asignación de pérdida de caja, que esta remuneración no imponible se le entrega principalmente a, por ejemplo, personas que trabajan en una caja atendiendo y que por lo tanto manejan efectivo. Al manejar efectivo se pueden producir pérdidas de ese efectivo, ¿cierto? Se lleva mal un vuelto, por ejemplo. Por lo tanto, eso hace que no cuadre la caja al final del día y a este tipo de trabajadores y trabajadoras lo que se hace habitualmente es que se le paga un monto de bono de pérdida de caja y en caso de que tengan alguna pérdida de caja durante el mes, se le descuenta desde ese bono. ¿Ya? Viáticos. El viáticos lo aplicamos cuando algún trabajador o trabajadora tiene que viajar a otra ciudad a raíz del negocio. ¿Ya? Entonces, este viático cubre el transporte, el alojamiento y la comida de esta persona que está trabajando, por ejemplo, en otra región, ¿ya? Que por ese motivo no puede volver a su casa al finalizar la jornada, sino que se tiene que quedar allá. Asignaciones familiares. ¿Ya? Vamos a ver un poquito más en detalle la asignación familiar. No es algo que pague directamente la empresa, por así decirlo, o que esté a cargo de la empresa la asignación familiar, sino que es un monto que se paga de acuerdo al tramo de ingresos que tiene la persona y a la cantidad y por la cantidad de cargas que tiene inscritas. Ya lo vamos a ver. Otros bonos no imponibles o remuneraciones no imponibles sería las devoluciones de gastos. Lógicamente, si es que yo estoy pagando algún producto o servicio que compré para la empresa, después la empresa me tiene que hacer la devolución de ese gasto y lo puede hacer a través de la liquidación de sueldo. Y otro ejemplo tenemos el desgaste de herramienta, que actualmente está, digamos, un poco de moda, o se puede aplicar al ejemplo del teletrabajo, ¿cierto? Que muy generalmente el teletrabajo, las personas trabajan con sus propias herramientas, no es que la empresa le otorgue el notebook, le otorgue el internet, etc. Y por lo tanto ahí la empresa lo que debería hacer es pagar un bono, asumiendo que está utilizando sus propias herramientas y entregarle un bono por el uso de sus pertenencias y dedicarla al trabajo. Otro punto que también otro ejemplo, personas de construcción, que trabajen en construcción, que tengan sus propias herramientas y que las lleven a su lugar de trabajo para poder ejercer su labor. O sea, ahí también está ocupando su propia herramienta, pero está contratado para otra empresa, entonces se le puede pagar ahí un monto. ¿Ya?
Entonces, bueno, aquí tenemos la asignación familiar. Y yo les dejo aquí en la presentación el link de los indicadores previsionales de Previred, que es un punto sumamente clave al momento de yo estar calculando liquidaciones de sueldo. Entonces, acá les muestro yo en la pantalla los indicadores previsionales. Acá estamos en remuneraciones de mayo del 2021. Y tenemos distintos indicadores que nos ayudan muchísimo a calcular una liquidación, como el valor del UF, ya vamos a ver en qué podemos utilizarlo, el valor de la UTM, las rentas tope imponibles, también las vamos a revisar ahora. Rentas mínimas imponibles, estamos viendo que la renta mínima son 326.500 pesos actualmente. Tenemos el APB, también topes de APB, topes de depósitos convenidos, el seguro de cesantía, ya si partimos acá, las cotizaciones obligatorias de AFP, la asignación familiar, que es lo que vamos a ver ahora, y también la cotización para trabajos pesados. Entonces, para la asignación familiar, que lo tengo aquí también en la presentación, ¿qué es lo que se hace acá? El trabajador o trabajadora postula en el fondo a estas cargas familiares para inscribir las cargas familiares, y una vez que están inscritas, ¿cierto? Se calcula cuál es la remuneración del semestre anterior para saber en qué tramo de asignación familiar va a quedar la persona. Entonces, por ejemplo, si su renta imponible es de 342.346 pesos o menor, el monto de asignación familiar que se le va a pagar al trabajador son 13.401 pesos por cada carga. Si la renta va entre 342.000 y fracción hasta 500.000 y fracción, se va a pagar un monto de 8.224 pesos por cada carga. Y vamos en el tramo 2 o B. Luego, si la renta supera los 500.000 aproximadamente hasta los 779.000 y fracción, se tiene que pagar 2.599 pesos por cada carga familiar. ¿Ya? Ahora, si la renta supera este monto, no se paga asignación familiar, aunque tenga cargas inscritas. ¿Ya? Eso con respecto a la asignación. En este ejemplo, no tenemos el dato cuál fue la remuneración disponible el semestre anterior, sino que solamente tenemos el de un mes, entonces vamos a asumir que todos los meses tiene la misma liquidación de sueldo para poder hacer similar este ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá esta persona tiene, en el ejemplo 1, una remuneración de 489.633 pesos. Por lo tanto, si nosotros lo vemos en la tabla, va a estar en este tramo acá, en el segundo tramo, sobre 342.000 menor o igual a 500.000. Por lo tanto, corresponden 8.224 pesos por cada carga, tiene 3 cargas, lo multiplico, total 24.672 pesos de asignación familiar. En el segundo caso, la trabajadora tiene 2 cargas inscritas y su remuneración es de tal. Entonces, acá, como su remuneración supera los 3 millones, supera acá este último tramo de los 779.000, no se le va a pagar asignación familiar aunque tenga 2 cargas. ¿Ya? Ahora, pasando esta vez a los descuentos. Ya vamos a mostrar de nuevo la liquidación de sueldo. Me faltó aquí poner en el ejemplo 1. Me faltó completar acá el ejemplo 1, la asignación familiar, ¿cierto? Que son los 8.224 por 3. ¿Ah? Ahí está la asignación familiar. Entonces dijimos, total imponible va a ser la suma de todos estos componentes, 489.633 pesos. La asignación familiar, que es una remuneración no imponible, por lo tanto, el total no imponible lo ponemos acá, ¿cierto? Y el total haberes vendría siendo el total imponible más el total no imponible. Y ahora pasamos con los descuentos. Tenemos distintos tipos de descuentos previsionales. AFP, salud, son 100% a cargo del trabajador.
El seguro de cesantía va a depender del tipo de contrato y el tiempo que esté el trabajador en la empresa. Tenemos el seguro de invalidez y sobrevivencia, que va a ser un aporte patronal. No lo veremos en esta clase, pero es importante igual mencionarlo. Y la mutualidad también tiene que ver con un aporte patronal. ¿Ya? Por lo tanto, ¿a qué me refiero con esto? Si bien estos pagos de acá corresponden a cotizaciones previsionales, no aparecen en la liquidación de sueldo porque no están a cargo del trabajador. ¿Qué paga el trabajador? AFP, salud y parte del seguro de cesantía a veces. Vamos a ver ahí, ¿ya? Entonces, acá tenemos la tablita de la AFP, que también la obtuvimos acá del sitio web de Previred de los indicadores previsionales. Es lo primero que nos aparece en la derecha, ¿ya? Importante. Para calcular esta AFP, yo la calculo el porcentaje de la AFP para trabajadores dependientes, que es la parte que estamos viendo. Entonces, de acuerdo a la AFP que está el trabajador, ubico la tasa de AFP para multiplicarla por la remuneración imponible de esa liquidación de sueldo. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que pasa? Esa remuneración imponible puede ser excesivamente alta y va a haber un tope para esa remuneración imponible si es que esa remuneración excede ya este tope que está aquí reflejado. Por lo tanto, si excede, yo voy a calcular la AFP sobre el tope. ¿Cuál es? 81,6 UF, actualmente 2.416.442 pesos. Entonces, acá, por ejemplo, AFP Capital tiene una tasa de AFP de un 11,44%. De ese 11,44%, 10% efectivamente se va a ir al fondo de pensiones, el resto vendría siendo un 1,44%, pasaría a ser un pago que nosotros le entregamos a la AFP por la administración de los fondos, ¿ya? Por lo tanto, la AFP1 es la que tiene una menor comisión, ¿ya? Bien. Aquí en esta otra columna tenemos el SIS, que era el SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, ¿ya? Es igual para toda la empresa y lo paga el empleador. Esto lo paga el trabajador, esto lo paga el empleador cuando estamos hablando de contratos dependientes. Cuando tenemos independientes, trabajadores que cotizan de manera independiente, la tasa AFP finalmente va a ser la suma de la tasa AFP más el SIS. ¿Ya? Porque como son independientes, no hay nadie, no hay ningún aporte patronal que le esté pagando ese SIS. Recordemos que cuando uno está contratado por empresa, ahí sí la empresa puede pagar el SIS. Tiene que pagarlo. ¿Ya? Entonces, continuando con los ejemplos, la remuneración imponible del ejemplo 1 son 489.633 pesos, que lo tenemos acá, ¿cierto? La suma de sueldo base, comisión, participación, sobresueldo y gratificación. Total imponible. Ese total imponible lo voy a multiplicar por la tasa a la cual corresponde esta persona. Dice que esta persona es nueva o no está afiliada a una AFP. ¿Qué se hace en esos casos? Actualmente se van a la AFP 1, ya que se ganó como la licitación para los nuevos trabajadores. ¿A qué AFP se le va a asignar? Bueno, se le asigna la AFP 1 y es la que tiene una tasa de comisión más baja que las otras. Entonces sería el total imponible por la tasa de la AFP, si no está afiliado a ninguna, es la AFP 1, 10,69. Por lo tanto, ahí nos da una AFP de 52.342 pesos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. Total imponible por AFP 1, 10,69%. En el ejemplo 2, un trabajador tiene una remuneración imponible de 3.015.240 pesos y está afiliado a la AFP Capital. ¿Qué tasa tiene la AFP Capital? Tiene el 11,44% que estamos.
Por lo tanto, acá muy importante y a raíz de eso está este ejemplo número 2, que tiene una remuneración excesivamente alta, digámoslo así, pero que aquí lo importante es poder calcular la AFP. Entonces la voy a calcular sobre el tope de la AFP que lo teníamos acá. Dijimos que si la remuneración imponible era excesivamente alta, como es acá, voy a calcular la AFP sobre este tope. Para abril es este de acá, entonces el tope de la remuneración imponible por la tasa, un 11,44%, nos va a dar el monto de AFP a cargo del trabajador, ¿ya? 276.441. Entonces dijimos ahí, ese está acá, ejemplo 1, ejemplo 2. No puedo calcular sobre el total imponible el porcentaje del AFP, sino que digitalizo aquí el monto del total imponible, tope, 2.416.442 pesos para mayo, que es la liquidación que estamos calculando, por el 11,44%. 276.441 pesos de AFP. Luego, otro descuento común que tenemos, ¿cierto? Y obligatorio, obviamente, es el sistema de salud, ¿ya? En Chile tenemos el sistema de salud público y el sistema de salud privado. El público es FONASA, ¿ya? Donde todas las personas que estén inscritas en FONASA van a tener que cotizar una tasa fija que es del 7%. Versus la ISAPRE, ya que la ISAPRE es Institución de Salud Previsional Privado, ¿cierto? Esta ISAPRE nos va a poner un plan para cada trabajador, ¿cierto? El trabajador contrata un plan ya sea en pesos, ya sea en UF muy frecuentemente, o en un porcentaje sobre la remuneración imponible, ¿ya? El sistema de salud también se calcula sobre este tope imponible si es que la remuneración es alta, como en el ejemplo 2 que estamos revisando, ¿ya? Ahora, si bien con la ISAPRE uno puede elegir el plan, sí o sí, de manera obligatoria, uno tiene que cotizar como mínimo un 7% en salud. Entonces, vamos a ver aquí en el ejemplo 2 que, bueno, lo voy a mencionar cuando lleguemos. Partamos con los ejemplos. Con FONASA, ¿ya? Un trabajador tiene una remuneración imponible de 489.633 pesos, que es la que aparece acá, total imponible. Bien, y eso lo voy a multiplicar por 7%, que es la tasa sobre la cual se paga FONASA, ¿cierto? 7% sobre la remuneración imponible. Por lo tanto, acá nos va a dar el monto de FONASA a cargo del trabajador, 34.274 pesos. Y en el ejemplo 2, un trabajador que tiene la remuneración imponible alta de 3.015.240 solamente va a pagar el 7% sobre el tope imponible. Acá pasó lo mismo que estábamos viendo cuando calculamos la AFP. Por lo tanto, FONASA a cargo del trabajador en el ejemplo número 2 son 169.151 pesos. ¿Bien? Luego, en el ejemplo de ISAPRE, acá el trabajador 1, supongamos que tiene un plan de ISAPRE de 3 UF. ¿Ya? En este ejemplo, 3 por el valor del UF al 31 de mayo, tenemos acá los 88.840 pesos del plan de ISAPRE total. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo estoy pagando ISAPRE, sí o sí tengo que calcular cuál es el 7% de salud mínimo obligatorio. En este caso serían estos 34.274 pesos mínimo en salud. Como el plan total de ISAPRE supera el mínimo en salud, acá se está pagando un adicional de salud por un plan de ISAPRE mayor, obviamente, que el 7% de la remuneración imponible. En el ejemplo 2, un trabajador tiene una remuneración imponible
de 3.015.240 pesos y tiene un plan de ISAPRE de 5 UF. Acá calculo el plan total, 5 por el valor de la UF, nos va a dar un total de ISAPRE del plan 148.066 pesos, pero tengo que calcular el mínimo en salud. Como esta remuneración imponible excede el tope imponible, voy a calcularlo sobre el tope, ¿ya? Entonces, el tope de la remuneración imponible que estábamos viendo tanto para FPI como salud, lo multiplicamos por el 7%, que es el mínimo obligatorio, nos va a dar que lo mínimo que se tiene que pagar en salud de este trabajador son 169.151 pesos, perdón. Por lo tanto, como el 7% sobre este tope imponible en este caso es mayor al plan de ISAPRE, ¿ya? Se tiene que pagar este monto, porque es lo mínimo que se tiene que pagar. Aquí yo estaría pagando menos de lo mínimo. ¿Y qué es lo que pasa con esta diferencia que surge del plan contratado con lo que efectivamente estoy pagándole al ISAPRE, ¿ya? Esto, si bien lo retiene la empresa, es un pago que es a cargo del trabajador. Entonces, ahí en ese caso surgen, en este ejemplo, las diferencias, ¿cierto?, que generan excedentes y después uno puede cobrar, dependiendo la ISAPRE que uno esté, dónde puede cobrar esos excedentes. ¿Ya? Ah, bueno, me faltó ver esto, el tema de salud acá dentro del formulario acá del Excel. Vamos a dejar que el ejemplo 1 tiene una salud de un 7% sobre su remuneración imponible, por lo tanto sería remuneración imponible por el 7% nos va a dar el salud. Y ese lo vamos a dejar así, ¿ya? Porque si bien acá después había un ejemplo 1 con ISAPRE, vamos a dejar que el ejemplo 1 para el Excel sea solo FONASA, ¿cierto? Y en el ejemplo 2, ¿ya? Como lo que se tiene que pagar mínimo es un 7%, acá ponemos el salud del 7%, que es lo mínimo, y ahí va el monto, ¿cierto? Que está multiplicado también, recuerden, por el tope del total imponible. Continuamos con el seguro de cesantía, que es otro descuento obligatorio previsional, ¿ya? En el fondo, este seguro de cesantía es una protección al desempleo del trabajador cuando se ha despedido, por ejemplo, ¿ya? Ahora, el porcentaje que se va a tener que pagar va a depender si es que el contrato es a plazo fijo o es a plazo indefinido. También tiene un tope sobre el cual se va a calcular este seguro de cesantía, pero ojo aquí, porque este tope para calcular el seguro de cesantía es mucho mayor que el tope que estábamos viendo actualmente tanto para FP como para salud. Bien. Entonces, dentro también de los indicadores previsionales tenemos el siguiente cuadrito del seguro de cesantía, que dijimos que dependía del tipo del contrato, cómo se iba a financiar el seguro. Si es que el contrato es a plazo indefinido, el empleador va a tener que pagar un 2,4% de la remuneración imponible, ya como aporte patronal. Este monto no aparece en la liquidación de sueldo. Y tenemos por este otro lado el trabajador que tiene que pagar un 0,6% sobre su remuneración imponible, y esta parte sí se descuenta al trabajador de su liquidación de sueldo, el 0,6% de la remuneración imponible cuando el contrato es indefinido. Luego tenemos, si es que el contrato es a plazo fijo, ¿ya? El empleador va a tener que pagar el 3% sobre la remuneración imponible como aporte patronal, ¿ya? Luego tenemos, si es que esta persona está contratada con un plazo indefinido y que lleva 11 años o más, en ese caso solamente el empleador va a tener que pagar un 0,8% sobre la remuneración imponible, y en el caso que sea una trabajadora de casa particular, se va a pagar un 3% sobre la remuneración imponible. ¿Ya? Seguro de cesantía. Acá está la hojita del seguro de cesantía. Ya, entonces,
En el ejemplo 1 tenemos esta remuneración imponible. El contrato es a plazo fijo, por lo tanto, el 3% de la remuneración imponible va a ser a cargo del empleador, ¿ya? Acá serían estos 14.689 pesos, pero ese monto no va en la liquidación de sueldo, ¿ya? En el ejemplo 2, un trabajador tiene una remuneración imponible de 3.015.240 pesos y tiene un contrato a plazo indefinido, lleva 3 años trabajando. En este caso, le corresponde a la empresa pagar un 2,4% a cargo del empleador, ya por la remuneración imponible, 72.366 pesos me da como seguro de cesantía a cargo del empleador como aporte patronal, no va en la licencia, o sea, en la liquidación de sueldo. Y por otro lado tenemos el total imponible por el 0,6% que vendría siendo el porcentaje que tiene que descontarse al trabajador desde su liquidación de sueldo. ¿Ya? Ojo acá, en la FP y en la salud no estábamos calculando los montos sobre este total imponible porque era muy alto y superaba el tope para salud y AFP. Pero el tope de seguro de cesantía son 3.630.586 pesos, por lo tanto, no exceden, o esta remuneración imponible no excede este tope para el seguro de cesantía. Entonces, aquí sí es que voy a calcular el seguro de cesantía, el porcentaje sobre esta remuneración imponible total. Bueno, vamos a traspasar esto también a la liquidación. Solamente en el caso, en el ejemplo 2, se le va a descontar del seguro de cesantía al trabajador, que sería el 0,6% por el total imponible, 18.091 pesos. ¿Ya? Estos montos que son aquí a cargo del empleador no van directamente en la licencia, en la liquidación de sueldo. ¿Ya? Luego tenemos el descuento obligatorio también, que es tributario, el impuesto único de segunda categoría. Entonces, la empresa obviamente está encargada de calcular si es que este trabajador está afecto a impuesto único de segunda categoría, cuál es el monto, se lo retiene a través de la liquidación de sueldo para finalmente pagarlo en el formulario 29. Yo aquí les dejo el link para que ustedes puedan encontrar la tablita, ¿cierto?, disponible en el Servicio de Impuesto Interno, para que lo puedan consultar. Entonces, aquí va por tramo y yo tengo que calcular la renta líquida imponible, ubicarla en el tramo, multiplicarla por el factor y descontar una cantidad a rebajar, ¿ya? Bien, eso principalmente. Entonces, acá en los ejemplos que tenemos prácticos, en el número 1, ¿cómo se calcula la renta líquida sobre la cual se va a calcular el impuesto? Es remuneración imponible, 489.633 pesos, menos los descuentos obligatorios, que en este caso son 86.616. ¿De dónde obtuvimos esos montos en el ejemplo 1? Sería total imponible, 489.633, menos los descuentos previsionales, en este caso solamente AFP y salud. Acá tenemos la fórmula, por lo tanto, el total tributable o la renta líquida imponible o la base imponible para el impuesto único de segunda categoría corresponde en el ejemplo 1 a 403.017 pesos. Si yo ese monto lo ubico en la tabla, acá, ya está en escala de grises, pero va a estar en este primer tramo, desde 0 hasta 699.000 fracciones. Por lo tanto, como queda exento, no paga impuesto de primera categoría. En el ejemplo 2, un trabajador tiene una remuneración imponible de 3.015.240 y los descuentos obligatorios son 463.683 pesos. También lo obtuvimos desde la liquidación de sueldo. Ejemplo número 2. Y acá tenemos el total tributable. Imponible menos los descuentos previsionales, 2.551.556 pesos que voy a ubicar en la tabla, 2.551.000. Entonces, ese monto está en este tramo acá, mayor a 1.500.000 y fracción,
menor a 2.589.900 pesos. ¿Ya? Entonces, ese monto lo ubiqué, quedó en el tramo del factor del 0,08 y le voy a tener que restar esta cantidad que aparece acá, 90.128,52. Serían este monto que calculé acá, que vendría siendo la renta líquida imponible, por el factor que estaba por tramo, 0,08, menos la cantidad a rebajar que aparecía ahí mismo en el mismo tramo, me da un monto de impuesto único de segunda categoría de 113.996 pesos. Entonces, acá también está calculado, ¿cierto? Total tributable por el 8% menos la cantidad a rebajar, nos da el otro descuento que en este caso sería tributable del impuesto único de segunda categoría. ¿Ah? Ahora, con estos cálculos que tenemos hasta acá, ya pudimos completar nuestra liquidación de sueldo, nos faltaría calcular el líquido a pagar. Entonces dijimos total imponible, total no imponible, total de la remuneración, descuentos previsionales, acá en este caso no aplica el descuento tributable. Por lo tanto, el líquido a pagar va a ser el total haberes, ya, menos los descuentos previsionales. Entonces, líquido a pagar serían 427.689 pesos. Mientras que en el ejemplo 2, el líquido a pagar sería total remuneraciones, menos los descuentos previsionales, menos el impuesto único de segunda categoría. 2.437.560 pesos de líquido a pagar. ¿Bien? Súper. Bien. Ahora, ¿qué otras consideraciones importantes tengo que tener yo a la hora de estar viendo este tema de las liquidaciones de sueldo o de los trabajadores? ¿Ya? Primero, se debe contar con un contrato de trabajo, ¿cierto? Es sumamente relevante, están ahí definidos, ¿cierto? Los puntos que se van a tratar, las remuneraciones, cuál es la labor del trabajador, el horario, etcétera. O sea, hay un montón de cosas definidas ahí en el contrato que son sumamente relevantes y es obligación de la empresa contar con el contrato de trabajo firmado por el trabajador dentro del plazo establecido. ¿Ya? Las cotizaciones previsionales y el aporte patronal debe ser declarado y pagado en Previred hasta la fecha correspondiente. El impuesto único de segunda categoría debe ser pagado en el formulario 29. Entonces, como se dan cuenta, las cotizaciones previsionales que vendría siendo AFP, salud, seguro de cesantía, seguro de invalidez y sobrevivencia, mutual, ¿ya? Esas cotizaciones previsionales y aportes patronales se pagan en Previred. Sin embargo, el impuesto único de segunda categoría se paga en el formulario 29, bien aparte. ¿Ya? Se debe llevar el libro de remuneraciones y el libro de asistencia si es que corresponde. Actualmente el libro de remuneraciones está pasando a ser electrónico, ya de manera obligatoria, por lo tanto ya no se va a tener que llevar de manera física. Bien, y una vez que se termina la relación laboral, es importante poder obviamente calcular el finiquito, dar aviso a la dirección del trabajo, poder entregar, ¿cierto?, el finiquito y ser firmado ante notario o actualmente de manera electrónica, ¿ya? Ahí les voy a dejar por mientras mis datos si es que quieren ver nuestro sitio web o nuestro Instagram, Facebook, también estamos en YouTube para poder ver la información, ¿ya? Así que, bueno, agradecerles por su participación, por su atención, por permanecer durante toda la charla conectados, conectadas. Bien, acá parece que había otra pregunta, ¿no? Sí. Bien, entonces, muchas gracias por su participación nuevamente. Espero poder verlos conectados en otras futuras charlas gratuitas que siempre estamos haciendo. Al final, de manera mensual, estamos haciendo 1 o 2 charlas. Los invito a ver nuestro sitio web, que de verdad que hay contenido de valor muy, muy importante
para emprendedores y también para trabajadores del área fin contable, ¿ya? Muchas gracias por su participación, por sus preguntas y me despido por mi lado, que puedan descansar y que tengan, bueno, ya pronto un lindo fin de semana largo. Que estén muy bien, muchas gracias.